es lo siguiente sobre algo que aconteció el día de ayer en la universidad. Me han llamado sus coordinadoras, las directoras de carrera, y bueno, me han preguntado, ¿no?, sobre estos cursos que estamos realizando. Así que les voy a pedir, por favor, que, que si hemos accedido a realizar estos cursos, pues solamente aquellos que están presentes acá, ¿no? Lamentablemente siempre hay gente que es envidiosa, tienen compañeros suyos que son envidiosos, ¿no? Pues ellos han presentado, creo, una carta, algo así, sobre una queja sobre estas sesiones que estamos realizando. No sé con qué finalidad, ¿no? Creo que finalidad de perjudicarles a ustedes. Yo no salgo perjudicado, se ha mencionado con anterioridad. No estoy bajo contrato en la universidad en este momento, y pues de manera independiente es que les he dado estos cursos. Pero por allí, no, alguno de ustedes, espero equivocarme, creo que habló con algún compañerito, etcétera, y se armó un escándalo. Yo les soy sincero, yo estoy realizando lo que es un repaso semiológico, tomando en cuenta qué es lo que me interesa. La verdad, eso de constitución, de fases, de formas de caminar del paciente, no me interesa. Es importante, pero es lo que menos me interesa en semiología 1. En semiología 1 lo que me interesa más es la parte de corazón y pulmón, y obviamente todos los signos y síntomas relacionados con esto, ¿no? Bueno, les comento esto porque obviamente yo en mi examen de instancia me voy a enfocar en pulmón y corazón, en un gran porcentaje, ¿no? Pero eviten, por favor, involucrar a cualquier persona que no forme parte de este grupo, de estas sesiones, ¿no? Esas personas, ¿qué es lo que están haciendo? Pues están tratando de evitar que ingresen mis preguntas al examen de instancia, ¿no? Seguramente, bueno, tienen la idea de que haciendo esto van a tener más fácil el examen de instancia, ¿listo? Y bueno, los perjudicados, como les digo, ustedes van a ser, ¿no? Tal vez son amigos de estos muchachos, de estas muchachas, tal vez están compartiendo la información que estamos viendo acá, pero miren como muchos de ellos les están jugando en contra, ¿no? Exigiendo cosas que obviamente la universidad no les va a hacer caso, pero con el afán probablemente de perjudicarles a ustedes. ¿Listo? Entonces, pues espero que si somos un grupo de 15, se mantenga el grupo de 15, ¿no? Que no sigan cometiendo el error de informar a otras personas qué es lo que se hace, qué es lo que no se hace, qué es lo que estamos viendo, etcétera, porque, como les digo, son personas, creo, muy envidiosas, muy problemáticas, y que, bueno, les están jugando en contra de ustedes, ¿no? Entonces, esa recomendación, por favor. Además, lo que yo les he mencionado la primera sesión, yo les estoy dando estos repasos, chicos, pero estoy tomando en cuenta mi tiempo, ¿no? En ningún momento creo que les he dicho, les van a aprobar si se inscriben, ¿listo? Yo he sido claro desde el primer día, les dije, pues, si quieren que realicemos este tipo de repasos, no tengan la idea de que ya han aprobado a instancia, ¿no? Entonces estoy otorgando mi tiempo nada más para enseñarles lo que es la resolución de casos, ¿sí? Así que, bueno, si alguno ha cometido este error con alguno de sus compañeros, pues evite hacerlo, ¿no? Para que no les juegue luego en contra, porque, como les digo, la intención de estos chicos es esa, ¿no?
personas de que qué sé yo, ¿no? ¿Cuál será la intención? Pero dense cuenta que esas personas están obrando de mala manera en contra de ustedes. Así que, bueno, que lo que nosotros hablamos y repasemos se quede acá, ¿no? No llegue a sus compañeritos, al novio, a la novia, o por muy amigos que sean de estas personas. Sí, por todo lo que les he mencionado, por favor. Bueno, no sé qué dudas tienen, por hoy tenían que repasar esos temas que les había mencionado el día de ayer. Prácticamente hemos hecho un repaso de todo, solamente quedaban por allí algunos puntos, ¿no? Que quizás ingresen también a este subrepaso. ¿Listo? No sé, chicos, ¿alguna duda o pregunta? Hoy es nuestra última sesión, así que estoy atento a sus preguntas o dudas. Doctor, ¿podríamos resolver el caso clínico que nos dio la última vez? ¿Cuál es el caso? Si me puedes leer y lo resolvemos. ¿Nos puedes leer el caso clínico? Al tiro, al tiro. Doctor, Hay que hacerlo. No, nada. Todo claro, qué bueno. doctor, yo le voy a leer el caso. Listo, adelante. Mi paciente con disnea aguda, como antecedente es hipertensa controlada, ingurgitación yugular, auscultación en segundo ruido cardíaco hiperfonético, enfoque pulmonar y ritmo de galope de 3 tiempos. Y ritmo de galope de 3 tiempos. A ver, para empezar, ¿a qué diagnóstico han llegado ustedes? ¿A qué probable diagnóstico? Insuficiencia pulmonar. Insuficiencia pulmonar. A ver, les voy a compartir la pizarra. ¿Qué más? A ver, que quiera compartir el diagnóstico. Marcelo, tal vez. O sea, doctor, Sí, también. doctor, una consulta, la insuficiencia pulmonar, la causa es una hipertensión pulmonar, ¿no? Porque, o sea, yo llegué al diagnóstico de hipertensión pulmonar, pero después leí el SURUS y dice que la causa es una estenosis mitral o la hipertensión pulmonar. Bueno, a ver, como les había mencionado, ¿no? En clases anteriores, hay un montón de causas. El diagnóstico correcto es hipertensión pulmonar. Sí, vamos a explicar por qué. Hay varias causas que les van a llevar a que es un cuadro de hipertensión pulmonar. Muchas veces las valvulopatías se asocian, ¿no? Si ustedes han leído su libro de semiología de Chamorro, acá les habla de esta asociación, ¿no? Tenemos, por ejemplo, por un lado la estenosis mitral, por otro lado tenemos la insuficiencia mitral y por otro lado tenemos la enfermedad mitral. Aunque la enfermedad mitral es una combinación tanto de estenosis como insuficiencia. ¿Sí? Si ponemos el ejemplo de patologías pulmonares, supongamos, pueden llegar a ser causas de hipertensión pulmonar, ¿no? El diagnóstico que es hipertensión pulmonar. Ahora, ¿por qué es hipertensión pulmonar? Cada uno de los datos clínicos que ustedes tienen en un caso son de suma importancia, ¿no? No solamente hay que basarnos en la incultación, en la cianosis, en la disnea, en el ruido cardíaco, hay que observar todo. Tenemos que ser capaces de asociar todas estas alteraciones que nosotros tenemos. Pues en este caso tenemos, les he mencionado,
paciente que tiene un cuadro de disnea aguda. Algo característico es que sufre de hipertensión arterial como antecedente. En el examen físico, al momento, pues no había ni cianosis, no había disnea. Lo llamativo es la ingurgitación yugular y se ausculta lo que es un segundo ruido cardíaco hiperfonético en el foco pulmonar y un ritmo de galope a 3 tiempos. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que es el ritmo de galope, cómo se produce. ¿Sí? Pero ya me voy adelantando. El diagnóstico que nosotros tenemos es hipertensión pulmonar. ¿Por qué hemos llegado al diagnóstico de hipertensión pulmonar? Bueno, cuando hablamos de lo que es un cuadro de hipertensión pulmonar, como dice el nombre, se caracteriza por un incremento de la presión a nivel de los vasos pulmonares. ¿Sí? Y las causas, como les he mencionado, pues pueden ser muchas. En este caso, no sabemos cuál es la causa. Lo más probable es que se trate de una valvulopatía, etc. Pero ¿cómo hemos llegado a este diagnóstico? Bueno, nuestro paciente presenta lo que es ingurgitación yugular. Si ustedes recuerdan lo que hemos visto en la última sesión, o si recuerdan lo que han visto en el transcurso del semestre, e inclusive en algunas clases, por ejemplo, como fisiología, recordarán que el corazón fisiológicamente se divide en dos porciones. ¿No? Tenemos el corazón izquierdo, tenemos el corazón derecho. ¿Cuál es la función del corazón derecho? Es la de recibir la sangre proveniente del retorno venoso. La función del corazón izquierdo pues, es eliminar la sangre que ya se encuentra oxigenada. ¿Sí? Acá hay un dato muy importante que ya les había comentado con anterioridad, que es un soplo. Un soplo no es nada más que un flujo turbulento a través de una estructura, ¿sí? A través de una válvula, por ejemplo. Ese es un soplo, nada más. Entonces, tenemos acá justamente lo que es un segundo ruido cardíaco hiperfonético en el foco pulmonar, ¿no? Eso ya les está indicando que la patología es pulmonar, ¿sí? La ubicación de un foco, la ubicación de un soplo en el foco pulmonar ya les está indicando que probablemente se trate de una alteración pulmonar. Pulmonar no en el sentido de que los pulmones estén afectados, sino de que los vasos pulmonares se encuentran afectados, ¿no? El foco pulmonar es el que se encuentra acá alterado, por así decirlo. Ahora, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, acá? Les explico por qué tenemos este tipo de manifestaciones clínicas. Lo normal, si ustedes recuerdan fisiología, es que la presión del ventrículo izquierdo sea mayor a la presión de los vasos pulmonares. Entonces, como la presión del ventrículo derecho es mayor a la presión de los vasitos pulmonares, cuando se contrae el ventrículo derecho, la sangre con facilidad debería pasar hacia los vasos pulmonares. Pero acá existe un cuadro de hipertensión pulmonar, ¿no? Ya sabemos cuál es el diagnóstico. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La presión dentro de estos vasos pulmonares ha incrementado tremendamente. Entonces, ese incremento de presión a nivel de los vasos pulmonares, ¿qué es lo que va a impedir? Impide que la sangre pase de forma adecuada del ventrículo derecho hacia los vasos pulmonares. Si se pierden, me avisan, por favor. ¿Listo? Entonces, como he incrementado la presión dentro de los vasitos pulmonares, ¿qué es lo que sucede con la sangre? Podríamos decir, se almacena en mayor cantidad a nivel del ventrículo derecho. Ese ventrículo derecho ahora sufre de lo que es sobrecarga de presión y sufre de sobrecarga de volumen, ¿no? Como ha incrementado la presión de los vasos pulmonares,
la presión del ventrículo derecho no puede vencer con facilidad ese incremento de presión. Entonces se acumula sangre en el ventrículo derecho. Ahora, por fisiología, ustedes conocen acá, ¿no?, un mecanismo. El mecanismo, la ley de Planck-Starling. Como el ventrículo derecho tiene gran volumen y tiene mayor presión, ¿qué es lo que sucede con su fuerza de contracción? Incrementa la fuerza de contracción. Y como existe lo que es un incremento de la fuerza de contracción del ventrículo derecho, fluye mayor volumen por la válvula pulmonar o no. Ha incrementado su fuerza de contracción debido a un incremento de volumen. Entonces fluye con mayor intensidad y eso es lo que está originando el soplo en el foco pulmonar, o eso es lo que está originando el segundo ruido cardíaco hiperfonético, especialmente en el foco pulmonar. ¿Sí? Puede ser que en su examen les pregunte, ¿se ausculta un segundo ruido cardíaco hiperfonético con reforzamiento del foco pulmonar? Ya saben qué significa eso, que existe lo que es una mayor intensidad del componente pulmonar del ruido cardíaco. ¿Por qué existe mayor incremento? Pues probablemente porque, por eso que les he explicado, porque está fluyendo mayor cantidad de sangre. ¿Sí? Ahora, su diagnóstico de insuficiencia pulmonar no está mal del todo, pero es correcto. Yo más que hablar de una insuficiencia, podría hablar, ¿por qué no?, de lo que es una estenosis. Probablemente eso es lo que está ocasionando ese incremento de presión a nivel de los vasos pulmonares. Y les explico por qué. ¿Sí? Miren, vamos a poner acá lo que es el ejemplo de una insuficiencia pulmonar, ¿no?, una insuficiencia de la válvula pulmonar. ¿Qué es lo que sucedería en este caso? Quiero que ustedes lleguen a la conclusión de que otro dato clínico me está orientando más al diagnóstico de hipertensión y no tanto si de insuficiencia. Yo tengo, por ejemplo, un corazón que se caracteriza por una válvula insuficiente. Ya sabemos que es insuficiencia, ¿no? La válvula permanece abierta. Entonces va a suceder algo similar. Se contrae el ventrículo derecho y la sangre sale expulsada sin ningún tipo de resistencia a través de la válvula aorta. Esa sangre llega a la aurícula izquierda, ¿sí?, se contrae la aurícula izquierda y, ¿por qué no?, podría existir un flujo de retroceso a través de los vasos pulmonares hacia el ventrículo derecho. Puede ser que en este caso, al igual que el ejemplo anterior, exista también lo que es una sobrecarga de volumen del ventrículo derecho. ¿Sí? Puede ser, ¿por qué no? Y acá sucedería lo propio. Incrementa la fuerza de contracción del ventrículo derecho, pero volvería a salir sin ningún tipo de resistencia a través de esa válvula insuficiente, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en el caso, por ejemplo, de la hipertensión pulmonar? Recordemos, voy a volver al ejemplo del otro corazoncito. Ha incrementado la presión de los vasos pulmonares. Como ha incrementado la presión de los vasos pulmonares, recordemos que la sangre del ventrículo derecho no puede fluir de forma adecuada por los vasos pulmonares, ¿sí?, porque es un choque de presiones. Ha incrementado tanto la presión de los vasos pulmonares que se oponen al flujo de sangre proveniente del ventrículo derecho. A diferencia de la insuficiencia, en la insuficiencia no se opone, porque la válvula siempre está abierta y el flujo de sangre es continuo, sin ningún tipo de resistencia. Sin embargo, en caso de la hipertensión pulmonar, sí,
hay resistencia al paso de sangre. ¿Listo? Y si hay resistencia al paso de sangre, eso condiciona a que exista una sobrecarga de presión en el ventrículo derecho. Y esa sobrecarga de presión, ¿dónde se transmite? A la aurícula derecha. Y como se transmite a la aurícula derecha, recordemos que anatómicamente esa aurícula derecha tiene lo que es una comunicación virtual con las yugulares. Entonces ustedes van a observar en estos pacientes ingurgitación yugular. En cambio, en la insuficiencia pulmonar generalmente no existe ingurgitación yugular. ¿Por qué? Porque cuando se contrae el ventrículo derecho, la válvula pulmonar no ofrece resistencia. En cambio, la hipertensión pulmonar se contrae el ventrículo derecho y los vasos pulmonares ofrecen resistencia. Eso conlleva que se acumule sangre en el ventrículo derecho y que repercute ese exceso de presión en el ventrículo derecho, en la aurícula derecha y en las yugulares. Por eso estoy llegando al diagnóstico de hipertensión pulmonar, no así de insuficiencia de la válvula pulmonar. ¿Comprendido? ¿Tienen alguna duda? Ahora, ¿por qué existe un ruido a tres tiempos? Miren, el ruido a tres tiempos no es patognomónico de la hipertensión pulmonar, puede encontrarse en cualquier valvulopatía. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, normalmente tenemos dos ruidos, ¿no? Nada más, primer y segundo ruido cardíaco, el dúlo. ¿Sí? Ahora, si hablamos un poquito de valvulopatías, ¿qué representa el primer ruido cardíaco? El cierre de la válvula ventricular. la funcionalidad de qué válvulas. A ver, pregunta para ustedes. Puede ser que alguno de sus docentes de semiología, de los 10 que hay en Univalle, les pregunte eso. ¿Qué representa el primer ruido cardíaco? ¿El funcionamiento de qué válvulas? El cierre de la mitral válvula y tricuspidia. Y el segundo ruido cardíaco, aórtico pulmonar. Pulmonar y aórtico. Aórtico y pulmonar. Pulmonar, ¿no? Es correcto. ¿Sí? Entonces lo que ustedes están escuchando en ese dunlo, que es el cierre de las válvulas tricuspidia mitral y aórtica y pulmonar. Y a la vez están escuchando lo que es el llenado, ¿no? Por lo que hemos visto en la anterior clase. Mientras una válvula se abre, pues la otra se cierra. ¿Listo? ¿Por qué existe lo que es un tercer ruido cardíaco? Miren, eso también acompaña a lo que es el diagnóstico de la hipertensión pulmonar y no así insuficiencia. Hablemos un poquito a través de insuficiencia. Hemos mencionado que la válvula, en este caso es incompetente, no puede cerrarse, permanece abierta. Entonces, preguntan, cuando se contrae voy a redirigir esa pregunta. Si tenemos lo que es una valvulopatía pulmonar, una válvula pulmonar insuficiente, ¿el ventrículo derecho se vacía de forma adecuada, sí o no? No. Si tenemos una válvula pulmonar insuficiente que no se cierra, ¿se vacía el ventrículo derecho cuando se contrae de forma adecuada? No. Sí, se vacía durante el periodo de contracción. Recordemos que no hay resistencia al paso de sangre. Tenemos una válvula que está abierta. Enseguida os voy a explicar de esto, ¿no? Existe el flujo retrógrado. Por eso les decía hace un momento, el ritmo de galope a tres tiempos no es característico de una valvulopatía. Puede presentarse en varias situaciones. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Se vacía, estoy poniendo el ejemplo de insuficiencia pulmonar, se vacía lo que es el ventrículo derecho en su fase sistólica y la sangre regurgita durante la fase diastólica. ¿Qué tipo de soplo debería acompañar este caso clínico para que ustedes lleguen al diagnóstico de insuficiencia valvular pulmonar? Soplo sistólico o diastólico.
Sistólico, sistólico. Diastólico. Soplo diastólico, ¿verdad? Un soplo diastólico regurgitante, ¿en qué foco? Pulmonar. Pulmonar. Hay otro tipo de soplo. Como la sangre regurgita, el ventrículo derecho, ese ventrículo derecho se llena de mayor cantidad de sangre. Entonces también podríamos encontrar lo que es un soplo sistólico, ¿no? Fíjense, podemos encontrar dos tipos de soplo, ¿sí? El tercer ruido cardíaco y el cuarto ruido cardíaco generalmente sugiere lo que son retrasos en el vaciamiento, ¿sí? Volvemos al ejemplo de lo que es estenosis. Hemos mencionado que cuando se contrae la aurícula derecha, ¿qué pasa con el ventrículo derecho? Se llena. Se contrae la aurícula derecha y el ventrículo derecho se distiende, ¿sí? Cuando existe contracción de la aurícula derecha, ¿qué válvula se abre? Se abre la tricuspidia. Cuando existe contracción de la aurícula derecha, ¿qué válvula se abre? La tricuspidia. La tricuspidia, ¿no? Ahora la sangre ha llegado al ventrículo derecho. Ahora se contrae el ventrículo derecho. Como se contrae el ventrículo derecho, ¿qué válvula se abre y qué válvula se cierra? Normalmente. Se abre la pulmonar y se cierra la... Se cierra la tricuspidia y se abre la pulmonar. Y se abre la pulmonar, ¿no? Estoy hablando de lo normal, ¿sí? Ahora, otra vez, la sangre le llega al ventrículo derecho. Se abre la tricuspidia y se cierra la pulmonar. Se contrae el ventrículo derecho, se cierra la tricuspidia y se abre la pulmonar. Pero en este caso recordemos que estamos hablando de lo que es la hipertensión pulmonar, ¿sí? Como ha incrementado la presión de los vasos pulmonares, están ofreciendo mayor resistencia al flujo de sangre. ¿Qué pasará con el tiempo de contracción del ventrículo derecho? Ese ventrículo derecho se contrae más rápido o se contrae más lento, ¿sí? Si hay algo que está impidiendo que la sangre fluya de forma adecuada de esa cavidad hasta los vasos pulmonares. Más lenta. Más lento, ¿no? Entonces, si tomamos en cuenta lo normal, ¿sí? Se contrae la aurícula derecha, se extiende el ventrículo derecho, se contrae el ventrículo derecho y se vuelve a distender la aurícula derecha, ¿no? Existe vaciamiento y llenado. Cuando existe vaciamiento del ventrículo derecho, existe llenado auricular derecho. Cuando existe vaciamiento de la aurícula, existe llenado del ventrículo. ¿Comprenden eso, verdad? Es así de rápido, ¿sí? Pero en este caso, como bien mencionó uno de sus compañeros, como existe hipertensión pulmonar, ese ventrículo derecho se contrae de forma mucho más lenta. ¿Por qué? Por la resistencia que ofrecen los vasos pulmonares, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo más claro. Vamos a suponer, esto sucede en milisegundos, pero para que ustedes entiendan. Vamos a suponer que el tiempo de contracción de la aurícula derecha es un segundo, ¿no? Y el tiempo de llenado ventricular es un segundo. Y al revés, el tiempo de contracción ventricular derecha es un segundo, el tiempo de llenado auricular derecho es un segundo. Pero acá ha incrementado el tiempo de contracción del ventrículo derecho. Vamos a suponer que ahora se contrae en 3 segundos, ¿sí? ¿Cuántas veces la aurícula ya se habrá llenado en ese tiempo? ¿Y se habrá contraído? 3. Mayor cantidad de veces, ¿no? Unas 3 veces. Y por eso nosotros escuchamos un ruido sobreagregado. Por eso nosotros vamos a escuchar un ruido a 3 tiempos o un ruido a 4 tiempos. Generalmente el ruido a 3 tiempos y a 4 tiempos, eso es lo que me está indicando, que existe lo que es una alteración en lo que es el vaciamiento, pero la otra ya se está llenando de forma inmediata y ya se está contrayendo, y eso es lo que está generando ruido.
que en insuficiencia pulmonar no podría presentar igual hipertensión pulmonar. O sea, la insuficiencia, a ver, vamos a volver a fisiopatología. Cuando hablamos de o fisiología, ¿no? Cuando hablamos de hipertensión, quiere decir que existe un incremento de presión, ¿no? Y generalmente, a nivel pulmonar, a nivel arterial, lo que condiciona los cuadros de hipertensión son procesos como la vasoconstricción, ¿no? Entonces, si es que existe vasoconstricción, esa valvulita pulmonar generalmente se cierra debido a diferentes causas. La hipoxia, por ejemplo. Si el paciente no tiene una ventilación adecuada, como un mecanismo compensador, la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, la activación del sistema nervioso simpático, etcétera, condicionan a que los vasos pulmonares se vuelvan más chiquitos. Sí, existe vasoconstricción. Eso hace que la válvula pulmonar también reduzca su diámetro, ¿no? En cambio, en el caso de lo que es una insuficiencia, es todo lo contrario. Generalmente existe lo que es vasodilatación y generalmente la válvula pulmonar se encuentra más dilatada del usual o no se cierra. ¿Sí? Pero ¿cómo estamos haciendo el diagnóstico diferencial? A través de los datos clínicos presentados en el caso. Si ustedes tienen casos clínicos en el examen, acá la recomendación, no supongan que existe un dato que no está descrito en el caso, solamente básense en los datos que tienen en el caso clínico. Les he puesto un ejemplo. Para hablar de insuficiencia pulmonar, deberíamos tener un soplo diastólico regurgitante en el foco pulmonar, ¿sí? Que afecte el segundo ruido cardíaco, algo que no está descrito acá. ¿Listo? ¿Alguna duda o alguna pregunta? ¿Por qué no hay hipertensión? ¿O por qué generalmente no hay hipertensión en caso de una insuficiencia pulmonar? Porque como la válvula permanece abierta, ¿sí? El tubo retrógrado va a ser libre sin ningún tipo de obstáculo hacia el ventrículo derecho y viceversa, ¿no? El ventrículo derecho se va a contraer y el flujo de sangre también va a ser sin ningún tipo de resistencia hacia el paso de la sangre. Esa es la palabra clave, resistencia. Lo que ocasiona en el paciente hipertensión pulmonar es la resistencia vascular periférica, o la resistencia vascular, incrementada en los vasos pulmonares. En el caso de insuficiencia pulmonar, no existe un incremento de la resistencia, existe una reducción por la dilatación. En caso de vasoconstricción, incrementa la resistencia vascular. ¿Listo? Todo claro, entonces, ¿por qué hemos llegado a ese diagnóstico? A ver, les doy otro caso. Les voy a dar dos casos. Anoten, tenemos un paciente que acude al servicio de emergencias por dificultad respiratoria. ¿Sí? Por dificultad respiratoria. Con un tiempo de evolución de 1 hora. Está consciente, está orientado, está febril, se encuentra ansioso, no existe cianosis, pero lo llamativo del examen físico es que existe ingurgitación yugular. ¿Sí? Existe ingurgitación yugular. Pero esa ingurgitación yugular colapsa con la inspiración. Esa ingurgitación yugular colapsa con la inspiración. La frecuencia respiratoria es de 30 respiraciones por minuto. Nuestro paciente presenta bradipnea, presenta roncos, sibilancias en ambos campos pulmonares. La presión arterial es de 180,
la frecuencia de pulso de 100 latidos por minuto, el pulso es regular y existe una disminución de la amplitud durante la inspiración. Diagnóstico. Para estudiarlos. Sí, enseguida lo resuelvo. En el segundo caso, también vayan anotándolo, tenemos una mujer que presenta disnea de esfuerzo, presenta astenia, palpitaciones de 15 días de evolución. La presión arterial, también vamos a decir que es de 90 a 80, similar al caso anterior. 90 a 70. Sí, 90 a 70. La frecuencia cardíaca también, sin latidos por minuto. Existe lo que es ingurgitación yugular. Pero esa ingurgitación yugular incrementa con la inspiración. ¿Sí? Incrementa con la inspiración. El pulso es rápido, disminuido de amplitud, los ruidos cardíacos son hipofonéticos y la placa radiográfica de tórax demuestra cardiomegalia. ¿Qué tiempo requieren para hacer estos casos? 10 minutos, ¿no? Les doy otro caso. También, paciente que acude por presentar dolor precordial, tipo urgente, que no se irradia. Al examen físico presenta fiebre, 39 grados centígrados. La frecuencia cardíaca es de 120 latidos por minuto. Y a la auscultación se oye frote pericárdico. También, diagnóstico. A ver, ¿qué hora es? 14:44. ¿Les parece hasta las 3? Luego discutimos el caso. Sí, está bien. Sí. Listo. Está bien. 15 minutos entonces. Los 3. Y quiero que justifiquen por qué. Entonces, A ver, Dayana, ¿qué es el caso y cuál ha sido su diagnóstico? Vamos, chicos, los que estén calladitos. ¿No está Dayana? Williams. Dayana, ¿qué nos decía el caso y cuál ha sido su diagnóstico? Ya, el paciente presentaba dificultad respiratoria de 1 hora de evolución, estaba consciente, afebril, no tenía cianosis, tenía una ingurgitación yugular, colapso en la inspiración, frecuencia de 30, brapipnea, roncos y sibilancia, presión arterial de 180, frecuencia de pulso 100 latidos por minuto, pulso regular y amplitud en inspiración disminuida. Según esto, yo pienso que es asma. ¿Por qué? Porque el paciente presenta dificultad respiratoria de 1 hora de evolución. Es un tiempo corto. Solamente eso, nada más. Y por la amplitud del pulso. Por la amplitud de pulso. ¿Por qué más? ¿qué asma? ¿Qué más? ¿Qué otro dato? A ver, Williams.
A ver, ¿cuál podría ser? Williams Arcángel. ¿Qué diagnóstico ha llegado? Vamos, chicos, porque 10 minutos más y Doctor, cerramos disculpe, yo tuve diagnóstico de taponamiento cardíaco. No sé si está correcto. ¿Qué tratamiento cardíaco? Por el... O sea, por la cianosis, también por la ingurgitación yugular. Y también porque ahí va el pulso disminuido de la amplitud. Pero El examen físico a nivel pulmonar, ¿qué datos les ha llamado la atención? Sherling. ya no sé. ¿Cuál fue su pregunta, doctor? Perdón, no la escuché bien. ¿Cuál ha sido su diagnóstico? Yo puse que era atelectasia, doctor, no sé si estaba bien. ¿Por qué atelectasia? Por el colapso de la respiratoria, ya que es febril, y las sibilancias por el colapso sería, y también porque hay una disminución de la expansibilidad. Sí. Tenemos acá unos datos muy importantes. Otra vez ponemos el ejemplo. Tenemos un cuadro clínico de 1 hora de evolución. ¿Sí? 1 hora. Consciente, orientado, febril, ansioso, sin cianosis. Otra característica u otro dato clínico es la ¿Qué tal? ingurgitación yugular. Ya, entonces sí está. ¿Listo? Otra característica aquí. No, la ingurgitación yugular. Pero algo llamativo de la ingurgitación yugular es que existe colapso durante la inspiración. En el caso clínico, entonces, ingurgitación yugular. A ver. Inspiratorio. Es decir, vamos a ver qué significa colapso inspiratorio. La frecuencia respiratoria es alta, existe bradipnea, roncos, sibilancias, otros datos clínicos. Ingurgitación yugular. Roncos, Colapso. sibilancias, En inspiración. datos que también son importantes. Roncos. La presión arterial, 100. ¿Cuánto lo he dicho? 180, ¿no? 180 milímetros de mercurio. Ya. 180. La frecuencia de pulso, Entonces, 100 latidos 100 latidos por minuto por por 100, minuto. 8. Frecuencia de pulso. ¿Qué más? El pulso es regular y de amplitud disminuida. Es un pulso rápido y disminuido de amplitud. Y además algo característico es que existe una mayor disminución de la amplitud de pulso durante la inspiración. Todos estos datos clínicos nos ayudan, así que tienen que saber cómo justificar su diagnóstico. ¿Listo? Y para todos los casos clínicos, ¿no? De acá en adelante, justifiquen su diagnóstico. Bueno, asma, taponamiento, atelectasia, que han sido los diagnósticos que sus compañeros han mencionado, ¿no? Es una patología respiratoria, más que una patología cardíaca. Entonces vamos a mencionar primeramente por qué no es una patología cardíaca. ¿A qué diagnóstico llegó Luis David? Taponamiento cardíaco, ¿no? Fue su diagnóstico. Ha sido su diagnóstico. Taponamiento cardíaco. Ahora, miren, les digo, es muy usual que ustedes cometan este tipo de equivocación. Puede ser que el paciente tenga taponamiento cardíaco, ¿no? Probablemente los datos que ya han orientado a su compañero esto
ha sido la dificultad respiratoria, la hipotensión, la ingurgitación yugular. Hay una triada que se denomina triada de Beck. Esa triada de Beck, como dice el nombre, involucra 3 aspectos. ¿Y cuáles son esos aspectos? Hipotensión, ingurgitación yugular y ruidos cardíacos apagados. Otra vez, ¿no? Para su examen de instancia, no supongan que existen datos que no están descritos en el caso clínico. En el caso clínico hay hipotensión, sí. En el caso clínico hay ingurgitación yugular, sí. Hay ruidos cardíacos apagados, no tenemos ese dato, ¿no? Sin embargo, Entonces, podríamos pericarditis constrictiva. utilizar el diagnóstico de tamponamiento cardíaco. ¿Listo? Pero ¿qué es lo que está descartando el diagnóstico de tamponamiento cardíaco? Les pongo un ejemplo, que seguramente también lo han leído en su libro de semiología. Hay un fenómeno que recibe el nombre de fenómeno de Kussmaul. ¿Y cuál es la característica del fenómeno de Kussmaul? Lo llamativo es que existe una disminución de la amplitud del pulso arterial durante la inspiración. Ese fenómeno de Kussmaul es característico de pacientes con tamponamiento cardíaco, pero es un dato casi patognomónico para aquellos pacientes con pericarditis constrictiva. Puede ser que eso también haya confundido a su compañero, ¿no? Otra vez, triada de Beck. ¿Tenemos hipotensión? Sí. ¿Tenemos ingurgitación yugular? Sí. Y tenemos el signo de Kussmaul, entre comillas. Por el pulso, por eso me fui por ahí. Lo normal es que cuando ustedes inspiran, existe una reducción leve de la amplitud de pulso. Seguramente, si ustedes han basado, pues aquellos que no han sido mis estudiantes, quizás se han basado en su libro de Chamorro. ¿No? Y el libro de Chamorro les dice, tiene una tablita allá abajito, en la parte de pulso arterial y pulso venoso, que les dice que el pulso arterial no se modifica con la respiración. El que sí se modifica con la respiración es el pulso venoso. Bueno, esto no es así como es en el libro, ¿no? Si comparan un poquito con lo que les dice el libro de semiología de Argente Álvarez, este libro les dice que existe lo que es una disminución de el pulso arterial durante la inspiración. Hay un mnemotécnico que espero que no se olviden, que se denomina IDEA. ¿Sí? IDEA. ¿Qué les dice ese mnemotécnico? Que la inspiración desciende el pulso arterial y en la expiración aumenta. Eso es lo normal. Por eso a mí no me gusta llevar Chamorro, porque tiene muchos errores. ¿Sí? En cambio, lo que nos dice el cliente es correcto. Lo normal es que exista un descenso en la inspiración y un aumento en la expiración. ¿Sí? Pero todavía podría surgir la duda de por qué no es tamponamiento cardíaco este paciente. Acá tenemos un dato que nos descarta el diagnóstico de tamponamiento. ¿Cuál es ese dato? Es el colapso de las yugulares durante la inspiración. Entonces regreso otra vez a lo que es el fenómeno de Kussmaul. ¿En qué
consiste el fenómeno de Kussmaul? Cuando el paciente inspira, ¿sí? ¿Qué es lo característico? Existe ingurgitación, o pongámosle otra palabra para que entiendan, llenado de las yugulares. Y cuando el paciente expira, bueno, en este caso todo lo contrario, ¿no? Lo que es un colapso o vaciamiento, ¿sí? Entonces, miren, presten atención. El fenómeno de Kussmaul, ¿qué nos dice? Que existe durante la inspiración ingurgitación o llenado a nivel de las yugulares. Aquí en ese caso clínico que les he descrito, el paciente, bueno, ¿qué es lo que presenta? El paciente, ¿qué dato clínico presenta? A ver, según lo que ustedes han realizado, que descarte el diagnóstico de tamponamiento cardíaco. Hay un dato muy llamativo. Roncus. Recordemos qué es el fenómeno de Kussmaul. Es la ingurgitación yugular. ¿En qué periodo? Vamos, chicos. No sé cómo le van a hacer el día viernes para resolver su examen de distancia. Yo pensé que me iban a bombardear con preguntas. Durante la expiración. No, nada. Recordemos que es el fenómeno de Kussmaul. Sí, recordemos que es el fenómeno de Kussmaul. El paciente inspira y debería existir ingurgitación de las yugulares. Las yugulares incrementan su volumen, se llenan de mayor sangre, ¿no? Pero en este caso, en el caso clínico, ¿qué es lo que les dice? El paciente presenta ingurgitación con colapso inspiratorio, es decir, que las yugulares se llenan, pero durante la inspiración hay vaciamiento. Recordemos que ingurgitación es llenado y colapso es vaciamiento. Sí. Entonces, otra vez, ¿no? Si yo tengo un paciente que sufre de tamponamiento cardíaco, además de la hipotensión en este caso, además de las alteraciones respiratorias que presenta el paciente, además de los ruidos cardíacos apagados, etc., debería presentar el fenómeno de Kussmaul, que inspire y exista llenado de las yugulares. Pero en el caso clínico les dice, el paciente presenta ingurgitación con colapso inspiratorio. Al revés, ¿verdad? Les está diciendo que el paciente presenta ingurgitación yugular, pero cuando inspira existe vaciamiento yugular. Y recordemos que el fenómeno de Kussmaul es todo lo contrario. El paciente inspira y se ingurgitan, se llenan más las yugulares. Pero que el paciente inspira y se vacían las yugulares. ¿Sí? Entonces, a mis estudiantes en clases les habían puesto la siguiente fórmula, para que se acuerden siempre. Si ustedes tienen lo que es un pulso arterial paradójico asociado a lo que es un pulso venoso paradójico, es decir, fenómeno de Kussmaul, ¿en qué piensan? Pensamos en este caso en lo que es patología cardíaca. Igual a patología cardíaca. Eso yo digo. Sí. En este caso clínico, ¿existe el pulso arterial paradójico? Sí, porque cuando el paciente inspira, disminuye la amplitud del pulso arterial. Tenemos el primer dato clínico. Pulso arterial paradójico está presente.
Pero existe pulso venoso paradójico, existe pulso o fenómeno de Kussmaul. No. El paciente inspira y las yugulares se ingurgitan más, ¿o no? No, ¿verdad? Cuando el paciente inspira, en vez de que se llenen las yugulares con mayor sangre, se vacían, existe colapso. Entonces, algo que yo les he enseñado a mis estudiantes en clases ha sido lo siguiente. Si yo tengo un pulso arterial paradójico, pero asma bronquial, entonces. no existe pulso venoso paradójico, es decir, no existe fenómeno de Kussmaul, entonces yo pienso en lo que es patología respiratoria. ¿Qué tipo de patología respiratoria? Asma Puede bronquial. ser asma, puede ser una patología pulmonar restrictiva, puede ser una telectasia, etc. Acá que coincide con el caso clínico. Tenemos pulso arterial paradójico, sí, pero no hay fenómeno de Kussmaul. Sí, recordemos que el fenómeno de Kussmaul, que es el paciente inspira y las yugulares se llenan. Pero aquí es al contrario, existe ingurgitación yugular, pero cuando el paciente inspira, existe un vaciamiento de las yugulares. Entonces nos quedamos con la segunda opción, ¿no? El paciente presenta pulso arterial paradójico, sí, pero no presenta pulso venoso paradójico. Entonces vamos a pensar en una patología respiratoria. Ahora, su compañera nos ha dicho, ¿no? Pienso en asma por una hora de evolución. Podría ser cualquier patología pulmonar, pero hay datos clínicos que nos orientan a que el diagnóstico es asma. Roncos y sibilancias. Recordemos que el ronco sugiere la presencia de secreciones en la vía respiratoria, que lo hemos visto en nuestra primera sesión. ¿Y qué sugieren las sibilancias? Las sibilancias sugieren una reducción del diámetro de la vía respiratoria. Por eso es un sonido sibilante. Por esas características clínicas, yo digo que mi paciente sufre de asma y no así de taponamiento cardíaco. ¿No? No me acordaba de esa. Ahora, la hora de evolución, ¿no? Su compañera nos ha dicho, no tomen nunca un solo dato clínico como un patognomónico. Por una hora de evolución, para mí es asma. Podría ser un taponamiento cardíaco. Imagínense un paciente que se ha caído de un edificio en construcción o ha sufrido un accidente de tránsito y se ha volteado el pecho contra el volante. 15 minutos de evolución, taponamiento cardíaco. ¿Sí? No cometan ese error el día de su examen de instancia. Todos los datos clínicos tienen que ser estudiados de forma sincronizada. Todo tiene que engranar para que llegue a un diagnóstico preciso. Si ustedes van a tomar solo un dato, van a cometer esos errores. ¿Sí? Claro, entonces, ¿por qué es asma y por qué no es taponamiento cardíaco? Siempre, chicos. Me aburro cuando no hablan. Y me da flojera pasar clases. Bueno, siguiente caso. Presentaba disnea, astemia, de 15 días de evolución. El examen físico, la presión arterial, ¿se encuentra baja o no se encuentra baja? Caso clínico. Baja, doctor. Sí, hipotenso nuestro paciente. La frecuencia cardíaca es normal. Las yugulares se encuentran ingurgitadas. El pulso es pequeño, es rápido. Los ruidos cardíacos hipofonéticos, alejados, no se oyen muy bien. Y la radiografía demuestra lo que es cardiomegalia. Acá tenemos la tríada típica de Beck. Tenemos hipotensión, tenemos ingurgitación yugular y ruidos cardíacos apagados. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es su diagnóstico? Taponamiento cardíaco. Esto sí es taponamiento cardíaco. A ver, basándonos en lo que les he explicado anteriormente, si estudiamos el pulso de nuestro paciente, pulso arterial y pulso venoso, ¿qué manifestaciones clínicas deberíamos encontrar? ¿Qué debería pasar con el pulso arterial y con el pulso venoso?
Y así les pregunto a mis alumnitos en los exámenes, ¿no? Basándose en el diagnóstico correcto, ¿qué tipo de pulso espera encontrar en el paciente? Y se bloquean los chicos. Ya sabemos que es taponamiento cardíaco. Hace un momento les he explicado qué pulsos encontramos en el taponamiento cardíaco. ¿Qué alteraciones en el pulso arterial deberíamos encontrar y qué alteraciones en el pulso venoso? Uno, deberíamos encontrar un pulso arterial paradójico. ¿Sí? Un pulso arterial que reduce de amplitud con la inspiración. Bien, Javier. Otro, pulso venoso. ¿Qué alteración en el pulso venoso deberíamos encontrar? Que confirme el diagnóstico de taponamiento cardíaco. Ingurgitación yugular. Pulso venoso paradójico. Ingurgitación yugular, ¿en qué momento respiratorio? ¿Con la inspiración o con la expiración? Inspiración. Inspiración. La inspiración. ¿Sí? Acá taponamiento cardíaco, no hay donde perderse. En el último caso, dolor precordial, que lo describe como urente, no se irradia, de 6 horas de evolución, Pericarditis. pulso es rápido, al examen físico el paciente presenta una temperatura de 39, la frecuencia cardíaca es alta, y lo llamativo es un roce pericárdico. ¿Cuál será su diagnóstico? Pericarditis. Pericarditis, ¿de qué tipo? Hay varios tipos de pericarditis. Aguda, obstructiva, Aguda. pericarditis aguda, ¿no? ¿Qué dato clínico es el que les ha ayudado a hacer acá el diagnóstico de pericarditis? Hay un dato clínico patológico, ¿sí? Que es el roce pericárdico. Ustedes escuchan roce pericárdico, no hay donde perderse. Pericarditis aguda. ¿Listo? ¿Dudas? ¿Preguntas que tengan con estos casos? Bueno, para su compañera que se ha conectado recién, son los únicos 3 casos que hemos visto. No hay más. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna pregunta? Puta que pro el culiao, weón. ¿Por qué no enseñas así, weón? Antes de que nos marchemos. Doctor, ¿no podríamos hacer una última clase más? Tal vez. Una última clase más, ¿pero de qué? Para las dudas, para... Pero nadie habla. Miren, dense cuenta, les pido que hablen y nadie habla, todos se quedan callados. Doctor, de puros casos clínicos que... Porque nos falta un poco de razonamiento. Son puros casos clínicos desde el primer día hasta hoy. De pulmón, de corazón, de insuficiencia, taponamiento, todo. ¿Sí? Podemos hacer una más. ¿Listo? Podríamos hablar la siguiente de electrocardiograma un poquito, que ingresa a su examen de instancia. No, hola, weón. Estamos cagados. Y bueno, con eso estaríamos cerrando. ¿Cuándo es su examen de instancia? El viernes. El viernes, ¿les parece? El jueves, entonces. Sí, por favor. Se van a estudiar. Bueno, a ver, otra vez para todos, ¿no, chicos? El examen de instancia se hace tomando en cuenta el banco de preguntas de todos los docentes. Sí, absolutamente de todos. Obviamente la universidad toma en cuenta más a algunos docentes que a otros. ¿Sí? Por el tipo de exámenes que se realiza, si se cumple el programa analítico, si cumplimos con lo que es la bibliografía básica de consulta, etc. ¿No? A 3 docentes especialmente se les da lo que es mayor importancia, creo que tienen 6 docentes de semiología. El doctor Sabat, a la doctora Carballo y mi persona, porque entre los 3, especialmente el doctor Sabat y yo, hemos realizado lo que es una readecuación del programa analítico hace 4 años. Y hemos realizado con la doctora Carballo lo propio hace algunos meses atrás, ¿no? Y creo que somos los docentes que cumplimos, creo al pie de la letra, lo que es la bibliografía básica de consulta. Hay algunos que se llevan más chamorro que suros. Por ejemplo, la doctora Carballo, ¿no? Por ejemplo, en
sus demás docentes, que llevan, creo, Chamorro al 100%. Sin embargo, nuestra bibliografía de consulta está basada en 3 libros: Chamorro, Suros y Agente Álvarez, en semiología 1. En semiología 2 se incrementa la bibliografía de consulta. Además de estos libros, tenemos el libro de semiología neurológica de Pustinoni, tenemos interpretación laboratorial de Balcells. Así que, bueno, ¿no? Ojalá no se queden en instancias de semiología 2, pero ya les estoy avisando que se basa en todo lo que la universidad propone. ¿Sí? Conmigo hemos realizado lo que es este repaso de lo que busca la universidad en un estudiante competente, que sepa hacer diagnósticos de patologías. ¿Listo? Pueden tocarles preguntas de cabeza, de pulso, etc. Pero a mí lo que me interesa es esto. ¿Ok? La misma recomendación que les he dado al inicio: por favor, no cometan el error pues, de avisarle al amiguito, al novio, novia que ha reprobado también semiología de esto que hemos hecho, porque les he mencionado que es lo que ha sucedido. Ayer han realizado una queja: el doctor Díaz está dando cursos a tales estudiantes, no queremos que ingrese preguntas de él, etcétera, y bla, bla, bla. Creo que tienen grabaciones, tienen capturas de pantallas. Ayer he visto esto, por eso les digo, me ha sorprendido mucho. Son personas que lamentablemente les están jugando en contra a ustedes. Ellos van a hacer lo posible para aprobar, pero ustedes que se han esforzado, que han hecho una inversión, que clase a clase han estado conectados, probablemente escuchando, participando, etcétera, miren que les están dando palo por detrás, ¿no? Así que eviten, por favor, ese tipo de situaciones, ¿ok? El día jueves podemos hacer un último repaso, ya de forma más general, hablando de cabeza, hablando de topografía torácica, hablando de pulso, hablando de todo lo que hemos visto, ¿no? Para el día, bueno, estudien todo, sí, estudien todo, pero estudien bien tórax, por favor, estudien pulso arterial bien, estudien las relaciones de las líneas que hemos visto en la primera sesión, ¿no? ¿Qué línea, qué zona, si es una línea vertical, horizontal, se encuentra en relación con qué parte del pulmón, con qué parte del corazón, etcétera? Sí, estudien todo eso. Estudien tipos de pulso, pulso arterial, pulso venoso, especialmente el pulso arterial. Estudien, ¿qué más? ¿Qué más? A mí lo que me interesa, ver pulso, tórax, presión arterial. Estudien lo que es presión arterial. Estudien síndromes pulmonares, ¿no? El examen lo toma coordinación lo revisa, coordinación saca su patrón, etcétera. ¿Listo? Pero ante cualquier queja, solicitud, etcétera, que exista en su examen de instancia, pues justifiquen las respuestas como les he indicado, ¿no? Y no se basen necesariamente en el libro de Chamorro. Si ustedes están seguros de que su respuesta es correcta, pues utilicen los demás libros de consulta, ¿no? Para refutar cualquier respuesta que crean que está correcta, siempre con la bibliografía base. ¿Sí? Entonces el día jueves nos vemos. ¿Les parece en la noche? ¿7? ¿6? Sí, está bien. Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, bueno, entonces nos vemos el día jueves. Nos vemos, chicos, que tengan un buen día. Chau, chau. Hasta luego, doctor. Hasta luego.